Hola, ¿qué tal? Una vez más en otro encuentro de la Salra, desde los estudios de Hora 60, San Isidro, provincia de Buenos Aires, República Argentina. En esta oportunidad vamos a presentar el segundo panel aprobado para presentarse en el CLAD, el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Este evento que ya contamos se hace anualmente y este año se hace en Portugal, en Lisboa, del 24 al 27. Tenemos la suerte de tener a los expositores del segundo panel aprobado, que ya tiene fecha. El panel se expondrá el día 25 de este mes de noviembre y será en la modalidad virtual. Para eso vamos a hablar con la coordinadora del panel y los panelistas. Recuerden que el formato panel requiere un coordinador y 2 o 3 panelistas. En esta oportunidad, ya sin más presentación, vamos a ir a la coordinadora del panel, que es Mariela Riganelli. Mariela Riganelli es asesora legislativa, tiene una vasta trayectoria, es abogada de profesión y además es una amiga y una profesional increíble. Me dicen que ya está en conexión. Mariela, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Mario. Buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias por esta invitación, que es ya un anticipo de lo que va a ser la presentación en el próximo panel en el Congreso del CLAD, que ya falta muy poquito para que se concrete, así que entusiasmados con esa nueva oportunidad. Bueno, Mariela, un gusto tenerte con nosotros. Mariela, contanos, ¿por dónde va el panel? ¿Cuál es el título del panel? ¿Cuál es el hilo conductor del panel? Y bueno, y después te vamos a preguntar por tu tema en particular. ¿Y quiénes te van a acompañar en ese panel? ¿Cómo no? Bueno, fíjate que nuestro panel tiene que ver con algunos valores de la gestión legislativa. El hilo conductor de las ponencias tiene que ver con una visión del poder legislativo, de la ética y de la equidad. Y la equidad en 2 vertientes, que tienen que ver con la representación ciudadana. La equidad en la participación popular, en el órgano legislativo en general, y la participación por género en particular también. Es decir, que se trata de un eje temático que está en torno a la cuestión de la ética y la equidad en la representación ciudadana como elementos que contribuyen a la mejor calidad legislativa. Los panelistas de lujo que tiene este panel son Carlos Artioli Russo, por Brasil. Carlos es asesor de la Asamblea Legislativa del Estado de Río Grande del Norte y es exdirector de la escuela de esa asamblea. La ponencia de Carlos justamente tiene el resultado de una investigación metodológica que está referida al aumento de la participación popular en el proceso legislativo como una acción directa del direccionamiento estratégico del poder legislativo. Por eso se enfoca en el análisis y en la comprensión de esa inserción de la participación popular, pero a partir de planes estratégicos del poder legislativo. Y por Argentina tenemos, como representante del Senado mismo de la Nación, a su director general de publicaciones, que es un gran integrante de ASALRA, Domingo Massa, que también es decano de la Escuela Superior de Economía y Negocios de la Universidad de Colón y es directivo de la Federación de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas. Domingo justamente nos va a hablar de la cultura de la ética organizacional impulsada desde el Poder Legislativo. En su ponencia él plantea la incorporación de estándares éticos y legales como factores determinantes para el éxito integral de las instituciones. Y cómo esto repercute a su vez en el desarrollo en general de la institución. Bien. Y en tu caso, Mariela, contanos cuál es tu tema y contanos por qué elegiste ese tema. Claro, finalmente mi ponencia tiene que ver con género y parlamento, y en particular me voy a detener en el caso de la mujer, de la situación de la mujer en el poder legislativo argentino. Fíjate, Mario, que en nuestro país más del 51% de la población son mujeres, pero como todos sabemos, la representación de ese género en el Parlamento no ha sido siempre el que luce hoy el Parlamento, por la cantidad de bancas que ocupan las representantes de ese género.
desde aquellas épocas en que estaba vedada la participación de la mujer en política hasta el día de hoy, ha habido una significativa evolución de esa participación y el interés está puesto en la ponencia en mostrar cómo ese aumento, esa evolución de la proporción de la participación de la mujer ha ido repercutiendo positivamente en el diseño de las políticas públicas. Bien, y te pregunto, si bien sabemos que el tema que vamos a desarrollar, digamos, lo que nos convoca no es el desarrollo del tema en total, que para eso van a tener el tiempo suficiente en la exposición ahí en Portugal, sino más vale sentar las bases de los puntos críticos o los puntos más importantes de cada tema. Y ahí te pregunto, una participación que se nota, un incremento de la participación de la mujer, por lo menos en el Poder Legislativo seguro. ¿Vos a qué factores atribuís eso que nos puedas explicar? Esa evolución, claro, bueno, muy sintéticamente, y lo que vamos a desarrollar luego en la presentación, tiene que ver con 3 hitos que en la historia argentina han sido determinantes para el logro de esa evolución. En 1947 tuvo lugar la sanción de la ley que le dio el derecho de voto y la igualdad de oportunidades en materia electoral a la mujer. Después, en 1991, fue sancionada la ley de cupo, que por primera vez estableció un piso mínimo en la cantidad de bancas, en definitiva, que era el 30% por entonces, de la integración del cuerpo legislativo. En realidad ya desde la integración de las listas de candidatos al Parlamento. Eso es lo que establecía la ley de cupo. Y ahora en 2017 fue el último gran salto cuantitativo, que fue la ley que estableció el sistema de paridad. Entonces ya hay una proporcionalidad acorde al nivel de proporción que ocupa la mujer en el total de población que mencionaba al principio. Así que esos han sido los 3 hitos más significativos. Bien, buenísimo, buenísimo. Y contame, en este ámbito y con las políticas en este sentido, en el sentido de la mayor participación, ¿cuáles son, a tu entender, los principales desafíos a afrontar? Claro, ya actualmente, salvada esta cuestión del nivel de participación del género en el Parlamento, ahora el desafío, el foco de todo el movimiento está puesto en la incidencia que esa participación debe tener en el diseño de las políticas públicas. Porque está claro que la mirada, la perspectiva con que se diseñan las políticas tienen que ver con el perfil de aquellos sujetos que tienen a cargo esa tarea. Entonces, el género es sin duda uno de los factores que intervienen en la definición de ese perfil. Por eso, justamente hoy el giro está puesto en trabajar, en incorporar la perspectiva de género en general, de manera transversal, en el diseño y en la elaboración de las políticas públicas, de modo tal de sumar esta mirada de género para aportar un plus que tenga que ver con revertir esas desigualdades, evitar la discriminación y profundizar y mejorar en general el trabajo en esa elaboración de políticas públicas, que es el objeto central de la legislación, ¿verdad? Muy bien, Mariela, muy bien. Muchas gracias. Tamaño desafío tenés coordinando el panel con semejantes profesionales, ¿no? Tú lo has dicho. Seguramente. Bueno, va a estar bueno ver el desarrollo de estos temas ahí en Lisboa. Desde ya muchas gracias, Mariela. Permanecemos en contacto, ¿sí? Sí. Al público en general les comento que ahora tenemos una plaquita, una separación de 20 segundos y acto seguido viajamos a Brasil con el siguiente expositor, ¿sí? Bueno, vamos con el siguiente representante que tiene a Salra en este panel. En este caso un representante de jerarquía internacional, también un amigo, un profesional también espectacular y que siempre se hace presente en los eventos. También tiene presencia registrada con Asalra desde 2016 en adelante, también en el CLAT, y es nuestro amigo Carlos Russo,
Carlos Russo Artioli, que trabaja en la Asamblea Legislativa de Río Grande do Norte, trabajó mucho tiempo, fue director de la Asamblea y está con nosotros. ¿Estás ahí, Carlos? Hola Mario, buenas tardes. Hola Carlos, ¿cómo te va? Bien, ¿y tú? Muy bien, Carlos, muy bien. Carlos, contanos cuál es el tema que va a desarrollar, por dónde va tu panel y en fin, ¿por qué lo elegiste? Bueno, como dices tú, yo trabajé como director de la escuela de asamblea, muy preocupado con la capacitación de las personas. Y cuando percebemos que la participación popular es cada vez menor, y todos los políticos hablan, no, porque voy a dar derecho a mi gente a hablar, a trabajar en proyectos y todo más, pero eso es algo que hablan, pero que las casas legislativas no garantizan que se va a acontecer. Entonces, mi tema es cómo aumentar la participación popular, teniendo en la Casa Legislativa argumentos necesarios, tecnología necesaria para hacer con que efectiva participación popular se proceda en las asambleas, en los senados, en las casas municipales, porque es muy fácil hablar que va a haber participación, pero no tengo cómo hacer esta participación. Bien, y contanos, Carlos, yo conozco lo que vas a desarrollar y sé que hiciste foco en determinados parlamentos para apoyar tu teoría. Digo, ¿cómo elegiste esos parlamentos? ¿Por qué elegiste esos parlamentos? Sí, es necesario tener un punto de principio, como que sea eleito un parlamento. Es necesario que no sea algo hablado, algo que uno de diputado o un parlamentar apenas se quiera hacer. Entonces, fue realizada una búsqueda por cuál parlamento se tiene algo de participación popular en planeamiento estratégico. Entonces, hay la necesidad de tener un planeamiento estratégico y como parte de la estrategia hablar sobre aumento de la participación popular y cómo hacer esa participación popular. Muy bien, muy bien. Y contanos, en función del estudio que hiciste, ¿vos cómo ves esa participación? Un adelanto ya nos diste, pero ¿a qué conclusión llegás? ¿Cómo está la participación popular? Es una enganación. Creo que no solo en Brasil, pero en casi todo el mundo, no hay instrumentos para una efectiva participación popular. Yo percibí en algunos diputados una fuerza por hacer acontecer. En Brasil, el caso del diputado Kelkis Lima, que hace con que la población decida su voto. Pero es particular, no es algo enraizado en la asamblea. Entonces, no sé hasta qué punto las asambleas realmente dejan la población a par de conocer todo el proceso, de poder participar en todo el proceso, cómo participar. Es realmente, hablan que tienen más participación, pero en efectivo no hay. Bien, bueno Carlos, vamos a estar deseosos también de ver el desarrollo total ahí en Lisboa. Te vas a sentir como en casa, por cierto. Ahí estaremos y ahí nos contactaremos. Carlos, desde ya muchas gracias y permanecemos en contacto. Gracias Mario por la invitación y parabéns por tu programa. No, el gusto es nuestro. Al público le vuelvo a decir, a una placa separadora, esperen 20 segunditos nada más y ya nos volvemos para Argentina para hablar con el siguiente integrante del panel.
nuevamente, ahora de vuelta desde Argentina y para hablar con otro argentino que ha sido compañero de trabajo, he trabajado con él también mucho tiempo, es Domingo Massa. Domingo Massa, como bien dijera Mariela Riganelli, es el director de publicaciones del Senado de la Nación. Domingo, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias Mario. La verdad es que es un honor participar con ustedes. Muy interesante todo lo que se trata aquí. Un saludo, Mariela. Siempre felicitaciones por tu trabajo y tu coordinación. Y a Carlos también. Así que, Mario, estamos a disposición. Genial, genial, Domingo, un gustazo. Domingo, contanos cuál es el tema que vas a desarrollar vos en el panel y por qué elegiste ese tema. Y, Mario, el tema es un tema de fondo, pero que está tomando cada vez más vigencia, que relaciona la cultura de la ética organizacional, pero impulsada desde el Poder Legislativo. La verdad es que nos motiva a seleccionar un tema de estas características porque el término ética parece reservado solamente a cuestiones vinculadas a lo moral, a las buenas costumbres, a lo que tiene que ver con la filosofía, que se encuentra en manuales de estilo, en ríos de tinta, pero por momentos con la sensación de que está alejado del día a día. Y ciertamente desde el Poder Legislativo hay un gran número de situaciones que tienen que ver con impulsar hacia los ciudadanos y hacia los estados que componen una nación estos conceptos éticos. Generalmente decimos que cuando estamos hablando de algo tan complejo es porque se compone de un conjunto de cosas habitualmente simples, aisladas entre sí, pero que la relación lo torna con esta complejidad. Y nosotros nos dimos cuenta que las organizaciones pueden poseer fortuna en términos de la ciencia política, del príncipe, de Maquiavelo, la suerte, como para poder prosperar a lo largo del tiempo y con distintos beneficios. En el sector privado, claramente, con el ánimo de obtener utilidad y maximizar ganancias. Pero en el sector público, las cosas son otras. Entonces aquí hemos visto que el Poder Legislativo puede ser un promotor de la ética y a su vez trabajar la ética hacia adentro. Estas dos cuestiones son muy claras y a nosotros nos pareció muy interesantes estudiarlas y no dejarlas pasar. Estamos hablando de cuestiones de sustentabilidad, de largo plazo, y no una simple cuestión de coyuntura, que seguramente llevará mucho tiempo para su análisis. Sí, como todo cambio cultural, como toda cultura organizacional propia, ¿no? Y yo estuve viendo tu trabajo y vos estás muy convencido de que el Poder Legislativo es pionero en este tema. ¿Y en qué te basás para estar tan convencido de eso? El Poder Legislativo es pionero en un gran número de casos. Recién la escuchaba a la doctora Riganelli, a Mariela, cuando hablaba de que también ha sido pionero en determinar alguna normativa que tiene que ver con las mujeres. En el mundo las mujeres han prosperado en un gran número de cosas y los hombres siquiera le hemos dado restitución histórica. Me han oído decir en las charlas que los dos elementos más complejos del siglo XX han sido las guerras mundiales, desde lo sociológico especialmente, y las mujeres se pusieron al hombre cuando los hombres jóvenes sanos en edad de reproducción caían en pie de guerra, la economía, la política, los estados, y silenciosamente fueron ganando un espacio que tienen merecido. El Congreso de la Nación en Argentina ha sido pionero en ese tipo de cosas. ¿Por qué no hacerlo en otras cosas? Decimos que el Congreso de la Nación puede marcar estándares. Estos estándares tienen que ver con indicadores, con procedimientos, con dimensiones, ¿a partir de qué? De la norma. Entonces, sin lugar a duda, puede ser pionero. Hay algo más, Mario, que nosotros hemos charlado. Si ustedes toman la Constitución Nacional de la mayoría de los países del mundo, el primer poder en aparecer suele ser el legislativo. Y en el caso argentino, más del 40% de su contenido refiere al Poder Legislativo. Si ha de ser pionero, ha de serlo, entre otras cosas, por una cuestión principal. ¿Dónde llevar adelante la discusión? Donde es necesario negociar. El término negociar a veces queda mal decirlo porque se lo asimila con negocio. Siempre decíamos que en la Argentina la Comisión de Asuntos Constitucionales se llamaba de negocios constitucionales. Negociar quiere decir negar el ocio. Actuar para resolver cosas. ¿Qué lugar más importante que negociar que en el ámbito legislativo, María? Bien. Y vos hablabas de todo esto y a mí me trae a la mente que es un poco la lucha que tenemos desde Asalra, ¿no? Este tema,
vos donde entrás y donde mirás, donde hay congresos, donde hay exposiciones, todo, generalmente la inmensa mayoría están referidas del Poder Ejecutivo. Y el Legislativo, son pocas los congresos. Digo la verdad, esto no es... nosotros somos los que hacemos los congresos, la mayoría de los congresos, y después cuesta encontrar congresos, no de legisladores, pero sí de legislativos, que a eso estamos apuntando. Y es paradójico, como vos bien decís, que cuando vos abrís la Constitución lo primero que te encontrás es el Poder Legislativo. Sin embargo, no registramos la misma presencia en los congresos que lo que tenemos en la Constitución, ni más ni menos. Siguiendo con tu tema, Domingo, vos hablas de la cultura organizacional y de la ética, ¿no es cierto? Y hemos sido, ahí me animo a decirlo yo, esto no lo decís vos, pero no sé si coincidimos, pero hemos sido bastante vapuleados desde por lo menos la imagen, el Poder Legislativo. Contame vos, si coincidís con esto, y si coincidís con esto, ¿cómo se puede mejorar esa reputación de la cultura organizacional del Poder Legislativo desde el punto de vista ético? Bueno, la verdad es que debo parafrasear nuevamente a los otros expositores. Carlos Russo recién hablaba de hablar de estrategias, pero con participación popular. Eso es fundamental. Y la verdad es que el Poder Legislativo tiene herramientas. Invitar a las comisiones, realizar consultas, llevar expertos y lo que fuere. Mario, si fueran viñetas y debiera ser muy contundente en la respuesta, yo quisiera decir que hay ejemplos que debe tomar incluso el Poder Legislativo del sector privado. Por ejemplo, compliance. Hoy en día grandes inversores internacionales lo que hacen es determinar dónde se colocan los fondos, pero a sabiendas de para qué se va a utilizar. Después, 2 ejemplos que quiero dar. El primero, ¿dónde está escrito que el Poder Legislativo no es impulsor de la gestión? ¿O acaso el Poder Ejecutivo puede hacer todo solo? El Poder Ejecutivo tiene alguna autonomía para emitir algunas normas por base constitucional. Pero ojo, que el Poder Legislativo es quien controla, es quien determina, quien genera el marco para que eso suceda en un gran número de cosas. Y voy a dar un ejemplo. ¿Por qué se puede generar la ética desde adentro? El ejemplo es Asalra. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Fomentando un nuevo conocimiento científico, tecnológico, ámbito de ensayo, que además es útil para la misma negociación del Parlamento, Mario. Bueno, buenísimo, buenísimo. Veo que estamos de acuerdo en unas cuantas cosas, Domingo, por suerte. Domingo, muy claro en todo. Como siempre, permanecemos en contacto. Va a ser un gusto presenciar tu ponencia allá en Lisboa. Va a ser, la verdad, que integrás un panel de lujo, ¿no? Con otros 2 panelistas de lujo y una coordinadora de super lujo. Así que estamos en contacto, Domingo. Muchas gracias por todo. Un gustazo. Sí, un placer, Bueno, y a ustedes les cuento, la invitación está hecha, la invitación para la exposición de Lisboa, pero además para ver la exposición seguramente este desarrollo de hoy, esta charla de hoy, la vamos a estar colgando en nuestro canal de YouTube, así que la pueden ver las veces que quieran. Aquellos que se la perdieron la pueden ver después, y aquellos que no la vieron, y los que la vieron se la pueden recomendar a los que no la vieron. Por lo demás, los esperamos a todos en el próximo encuentro. Como siempre, esto es un gusto, y como siempre cerramos a Asalra junto a los legislativos.